La inspección comienza con el paciente de frente, desprovisto de la mayor cantidad de ropa posible. Aquí observamos la posición articular de los hombros y todo el tronco, si presenta el signo de la charretera o pseudocharretera. En las vistas de perfiles observaremos la columna lumbar, dorsal y cervical, la posición de la cabeza y los hombros. Luego, en la vista posterior, también observamos la altura de los hombros y escápulas. En todas las vistas observaremos si presenta distintas tonalidades de piel, cicatrices, moretones o cualquier otra cosa que llame nuestra atención. A continuación vamos a realizar un examen articular de hombro. Vamos a hacer la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna. Para realizar la palpación de la cintura escapular vamos a localizar la horquilla esternal, la parte media de la clavícula, que en su cara anterior es convexa, y luego la parte lateral, que en su cara anterior es cóncava. Llegamos al acromión y hacia atrás tenemos a la espina de la escápula. Del acromión, 2 veces de dedo hacia abajo, vamos a palpar al tubérculo mayor y menor y al surco intertubercular. Para la palpación de partes blandas vamos a palpar primeramente al pectoral mayor y menor. Luego, superior a la espina, vamos a atender al supraespinoso, inferior a la espina al infraespinoso. Luego al redondo menor y mayor y al serrato anterior. Los test ortopédicos poseen un bajo valor diagnóstico, pero que pueden aumentar cuando los hallazgos obtenidos en las pruebas se combinan con otros datos obtenidos de la anamnesis. Para su estudio, las dividiremos en 3. En pruebas para fricción subacromial, pruebas para lesión del manguito rotador y pruebas para inestabilidad o ruptura del labrum. Esta prueba consiste en pedirle al paciente que abduzca el brazo. La prueba es considerada positiva si el paciente refiere dolor al movimiento en el rango de 70 a 120 grados. Esta prueba consiste en elevar el brazo del paciente a 90 grados, flexionar también el codo a 90 grados e imprimir forzadamente una rotación interna. La prueba es positiva si el paciente refiere dolor. La prueba de NIR consiste en elevar el miembro del paciente lo máximo posible, pero fijando la escápula con la otra mano para que no acompañe el movimiento. Es considerado positivo si el paciente refiere dolor a la elevación. Esta misma maniobra la podemos realizar de forma activa, pidiéndole al paciente que por sí mismo eleve el brazo lo máximo que pueda. A continuación vamos a realizar el test de resistencia a la rotación externa. Te voy a pedir que lleves el dorso de la mano hacia afuera, ¿sabes? Dale. Es considerado positivo si el paciente cede a la resistencia en presencia de dolor o molestia. Esta prueba consiste en tomar el miembro del paciente, flexionar el codo en 90 grados y llevar el hombro a una rotación externa. Luego le pedimos que mantenga esa posición lo más posible. Es considerado positivo cuando el paciente siente un retraso para mantener esa rotación externa en su lugar. Esta prueba consiste en pedirle al paciente que lleve el dorso de su mano a su espalda baja y luego intente despegar la mano del tronco. Se considerará positiva si el paciente no es capaz de realizar esta acción eficazmente. Esta prueba consiste en llevar el miembro superior del paciente a una rotación interna hacia su columna lumbar. Luego le pedimos que cuando le suelte la muñeca trate de mantener esa posición. La prueba se considera positiva si el paciente es incapaz de mantener la mano alejada de la columna.
Esta prueba consiste en elevar de forma pasiva hacia una abducción el brazo del paciente. Luego le pediremos que baje el brazo lo más lento posible. Esta prueba será considerada positiva cuando el paciente no pueda frenar la caída de su brazo. Esta prueba consiste en poner al hombro del paciente en una abducción de 90 grados y al codo en una flexión de 90 grados. Luego realizamos una presión de anterior a posterior en el hombro y le imprimimos una rotación externa al hombro. Cuando llegamos a una máxima rotación externa, soltamos la presión ejercida sobre el hombro del paciente. Es considerada positiva cuando el paciente refiere molestia o dolor cuando soltamos esta presión. Esta prueba consiste en poner al hombro del paciente en una abducción de 90 grados, al codo en una flexión de 90 grados y una rotación externa. La otra mano ponemos por debajo a la altura del húmero proximal y a medida que realizamos una rotación externa ejercemos una fuerza de posterior a anterior en el húmero proximal. Se considerará positiva si el paciente refiere dolor o si sentimos la aprehensión al realizar esta prueba. Esta prueba consiste en llevar al hombro del paciente a una abducción de 120 grados y a una rotación externa. El codo del paciente a 90 grados de flexión y se le pide al paciente que flexione el codo, mientras nosotros resistimos el movimiento. Esta prueba será positiva cuando el paciente refiera dolor o molestia en la región del hombro. Esta maniobra consiste en llevar al hombro del paciente a 90 grados de abducción, 90 grados de flexión de codo y el antebrazo en máxima supinación. Luego se le pide que califique el dolor en esa posición. Y luego llevamos el antebrazo del paciente a una máxima pronación y nuevamente se le pide que califique el dolor. Esta prueba será considerada positiva cuando el paciente presenta mayor dolor a la máxima pronación que a la máxima supinación.